Muy buenas tardes a todas. Es un verdadero honor darles la bienvenida a este inicio de la Semana de la Malnutrición. En Aspen, ILAS es un espacio donde vamos a reunir profesionales de la salud de distintos países de Latinoamérica con el propósito de unificar, conocer y buscar acciones para mejorar esta incidencia que tenemos en nuestra Latinoamérica. En este encuentro representa la unión de nosotros los profesionales para poder combatir y tratar el diagnóstico silencioso que tenemos en todos nuestros hospitales. Gracias a las ponentes que aceptaron de diferentes países para poder dar su conocimiento y compartir y desaprender con todos los demás. Bienvenidas y muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a dar inicio al simposio. Como mencionaba nuestra presidenta de la sección ibero-latinoamericana de ASPEN, la doctora Isabel Calvo, para nosotros es un enorme placer contar con todos ustedes en este simposio en el marco de la Semana de la Concientización de la Malnutrición o el Malnutrition Awareness Week. Y el simposio de ahora justamente es la malnutrición hospitalaria en Latinoamérica, datos que exigen acción. A ver, voy a compartir una pantalla rapidito. eh, y vamos por aquí. Esto está súper rapidito. Ok, ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Creo que sí. Entonces, básicamente lo que vamos a tratar hoy día es justamente tres objetivos. Como sabemos que esto es una problemática que nos atañe a todos en la región y que hay datos importantes que compartir para tomar acciones. Entonces, los objetivos básicamente van a ser sensibilizar sobre el impacto de la desnutrición hospitalaria en Latinoamérica y su repercusión en la recuperación de los pacientes, cómo esto impacta en la evolución de nuestros pacientes y la recuperación de ellos. También presentar datos regionales para evidenciar la magnitud del problema y promover el intercambio de experiencias y estrategias de intervención en distintos países de la región. Nuestras conferencistas del día de hoy, a ver, déjenme cerrar esto por acá, la doctora Olga Gómez, que va a exponernos sobre las situaciones y estrategias en México. La doctora Gómez, voy a parar por aquí, la doctora Gómez es médico cirujano con una maestría en nutrición clínica de la Universidad de Anáhuac, México. Tiene un diplomado de alta especialidad en nutrición clínica y es doctorante en ciencias de la nutrición asimismo de la Universidad de Anáhuac. Es actual presidente del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional, tiene certificación internacional en nutrición clínica por ESPEN y es coordinadora general para la certificación ESPEN México. Además, es profesora titular de endonutrición en la licenciatura de medicina de la Universidad Anáhuac. Luego, desde Colombia, se abordarán no solo las cifras, sino también los retos y oportunidades que plantea la malnutrición hospitalaria dentro de este contexto. Y esta charla está a cargo de la nutricionista dietista Janet Barbosa, que tiene un masterado en epidemiología y es investigadora de la Fundación IDEA de Clínica de las Américas de Medellín, Colombia. Finalmente, vamos a cerrar con la experiencia de Paraguay, donde se van a discutir las iniciativas tanto nacionales como internacionales, los desafíos aún presentes y propuestas para avanzar en una respuesta regional más sólida. Esta presentación estará a cargo de la nutricionista dietista Raquel Franco, quien tiene un masterado en nutrición humana, doctora en ciencias de la educación, es jefa del Departamento de Nutrición del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción y es actual presidente de la Sociedad Paraguaya de Nutrición. Estamos seguros de que este simposio será un espacio de reflexión y también de compromiso colectivo, porque los datos no solamente nos dicen información importante y clara, sino que nos motivan a actuar. Así que antes de comenzar con el simposio, un recordatorio breve. Al final de las presentaciones vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, así que pues pueden ir dejando las preguntas que tengan en el chat, las pueden escribir por interno y al final del webinar nosotros abordaremos estas preguntas. Gracias por estar conectados y empezamos con la doctora Olga Gómez. Excelente, pues muchísimas gracias y gracias por la invitación, doctora Isabel Calvo, doctora Evelyn Frías. Es un honor, un gusto estar con ustedes para mí y Aspen, pues siempre ha sido pues líderes en el mundo definitivamente.
Entonces, pues me encanta poder estar con ustedes, compartirles un poquito de lo que hemos estado trabajando. Ay, perdón, ¿eh? Y nada más lo pongo en modo conferencia. Me pueden ver y ver la presentación bien, ¿verdad? Exacto, te vemos bien. Las diapositivas todavía Excelente. falta que la pongas en modo presentación. Ya, ahora sí. Yo ya, listo. Ahora es Ok. perfecto. Bueno, pues en unos breves minutos yo tengo el gusto de poderles compartir la realidad de México, en dónde estamos, hacia dónde vamos, que posiblemente compartamos como países latinos de una manera muy específica, cosas que no encontramos en otros continentes, en otras realidades, las carencias que podemos llegar a tener y que además tenemos el tipo de equipos profesionales con nuestro toque especial latino, que eso siempre lo podemos creo que compartir y aprender de experiencias de países hermanos como son toda Latinoamérica. Entonces, mi tema es situación y estrategias en México, ya me presentaron y no tengo ningún conflicto de interés ni relación comercial para esta conferencia y quiero hablarles de 3 puntos importantes el día de hoy. ¿Qué nos cuentan las cifras de la desnutrición en México y proyectos y acciones que hemos desarrollado? ¿Qué nos cuentan? Pues sabemos que dentro de la desnutrición hospitalaria, que es un gran problema que nos encontramos y que pues llevamos muchas décadas tratando de combatirlo y que ha sido uno de los temas no prioritarios posiblemente para muchos de los hospitales y realidades económicas de nuestros gobiernos. Sabemos que a nivel de la enfermedad de desnutrición relacionada con la enfermedad, pues estamos hablando de una patología que está basada en un proceso de inflamación y esto nos va a llevar a múltiples enfermedades y así lo debemos de reconocer como una enfermedad que se debe de documentar. Dentro de ello, la desnutrición relacionada, pues va a estar afectando en diferentes ámbitos como es el hospital, pero no solamente ahí, también en casa con pacientes oncológicos. Si vean los porcentajes, por ejemplo, adultos mayores hasta un 70%, enfermedades cardiopulmonares 24% y cuidados intensivos hasta un 78%. ¿De qué varían estos rangos y prevalencias? Que tenemos múltiples publicaciones, muchas veces desde la sede donde se estudia, la herramienta con la que se mide y bueno, pues de todos estos números solamente se detecta un 8% de los casos, cosa que es alarmante, ¿no? O sea, tenemos que medir. Dentro de los resultados de Nutrition Day, podemos ver en qué postura está México en un 43% y un promedio para Latinoamérica de casi un 40%. Entonces, presentaron comorbilidades al ingreso un 66%. Estamos hablando que desde antes de la hospitalización, nuestros pacientes llegan ya con desnutriciones o con enfermedades que causan o promueven la mezcla de esa desnutrición tanto de macro como de micronutrientes y que nos va a llevar a las complicaciones que todos ya sabemos. Este es un estudio que aunque tiene sus años, también nos posiciona en cómo está Latinoamérica, viendo cómo México nuevamente coincide con esa encuesta de Nutrition Day en un 44%. Dentro de estos porcentajes, que por qué son relevantes, podemos ver cómo tienen un costo directo de un 34% más alto y esto a las autoridades les tiene que ser importante y como cosas como el que se queden más días en el hospital, hasta 6 días, 54% regresan a la hospitalización, es altísimo pensar en un 54%, 4.2 veces más de complicarse y 5 veces más de muerte por tener desnutrición. Entonces, tenemos un problema, como dice una colega, tenemos un problema millonario que le está causando serias secuelas tanto al país como a los familiares y al mismo paciente. Como pasos clave en la atención, pues ya lo sabemos, pero es importante ver y analizar si realmente se están llevando a cabo en nuestros hospitales de una manera y efectiva, con calidad, como es el tamizaje, la evaluación nutricional, el plan de atención, intervenciones de nutrición que estén protocolizadas, y es aquí donde entra realmente la situación, cada país que tenga sus protocolos según sus normas, documentación médica que es para el diagnóstico, que sea validado, que entre a los seguros, etcétera, y seguimiento de las estancias y el monitoreo.
Entonces, estos pasos claves que ya no sabemos por qué no los estábamos pudiendo llevar a cabo o bien. Y a pesar de esa alta prevalencia e impacto, el implementar estos procesos tienen varias barreras que las hemos identificado como falta de protocolos y estandarizaciones para poder tamizar, porque todos los hospitales nos pueden decir, pues sí se tamiza, pero ¿quién tamiza? ¿Cómo tamiza? ¿Qué seguimiento se está dando? Hay poca formación y sensibilización del personal de salud, fragmentación de sistemas de salud y discontinuidad de la atención. Y nos es difícil luego creerlo nosotros que sí nos dedicamos a la nutrición clínica y que es prioritario en nuestras mentes, pero que realmente en un sistema o en la cantidad de responsabilidades que existen dentro de los hospitales realmente no está sólido, digamos, esta fragmentación. También hay limitaciones económicas y disponibilidad y otra barrera serían las determinantes sociales de salud y factores contextuales. Entonces, con estas bases que ya conocemos, que están demostradas, ¿qué tenemos que hacer para lograr los cambios en el cuidado nutricional? Tenemos principios para transformar el ambiente hospitalario, que es crear la cultura institucional, una cultura verdaderamente que sea parte de, y así como se hacen campañas internas de la semana de nutrición y como estamos ahora, empezando esta semana, pues dentro del hospital también se podrían llevar a cabo. Redefinir el papel de los clínicos, cuál es el papel de cada uno de la nutrición clínica. Comunicar los planes y proyectos que se pongan en pauta dentro del hospital. Y obviamente para esto hay que tener un buen servicio o un comité que supervise ese servicio y los principios para las guías de acción clínica, que es reconocer y diagnosticar, implementar el tratamiento y monitoreo y desarrollar cuidados de alta hospitalaria. Todo esto suena pues muy bien, ¿no? El tema es cuando lo tenemos que llevar a cabo. Los programas que sí han logrado mayor impacto comparten puntos clave: el apoyo institucional y un liderazgo clínico. O sea, la persona que lo lidera, el equipo que lo lidera, tiene muchísimo que ver. La educación continua y personalizada, que sea constante, que sea aceptada, que no sean 4 horas dentro del programa de gastro o 3 horas dentro del semestre ahí metido en metabolismo. O sea, darle importancia a la educación médica y nutricional continua y personalizada, estrategias de tecnología, por supuesto, trabajos de colaboración interdisciplinaria, que es importantísimo, y la gestión del cambio de la cultura. Entonces, el tener el cambio de cultura, creo que hemos logrado ver algunos cambios ya, incluso en los pacientes. Los mismos pacientes ya se preocupan mucho más por su estado nutricional y esto obviamente nos llena de gusto porque ya si no se los ofrecen, el mismo paciente ya lo pide. Entonces, con todo, no nos queremos quedar en palabras, sino que hemos buscado el modo de cómo sí poder llevar a cabo ciertos proyectos y acciones en nuestro país. Hemos desarrollado un programa que le pusimos el nombre de Alianza por la Nutrición Hospitalaria, que empezamos con él, se planeó durante un tiempo y empezamos con él ya en este año, desde el año pasado. Y bueno, es una iniciativa en colaboración con instituciones de salud y expertos de alto nivel. Entonces tenemos la parte de hospitales, la parte de expertos y que buscan estandarizar esta atención nutricional para garantizar mejores resultados de lo que acabo ya de mencionar, de estos pasos, de estas barreras, de estas carencias, cómo podemos evitar tener más pretextos y poderlo llevar a cabo, ¿no? Para tener eficiencia en nuestros hospitales. Comúnmente este programa tiene la estandarización de procesos de atención nutricional a través de la formación de profesionales de la salud y el programa ya se inició en 35 hospitales de la República Mexicana. Por ahora son de gobierno, pero la idea es que alcancemos poco a poco, conforme vayan terminando sus capacitaciones y la data que se va pues aprendiendo y recolectando, vamos a ir en aumento en diferentes hospitales, también en los hospitales privados. Dentro de ello tenemos objetivos muy puntuales, es cómo esta alianza nos va a permitir que se centre en objetivos como es la estandarización del proceso de atención nutricional, capacitación de profesionales, creación de equipos de soporte nutricional, ese checklist que a lo mejor dicen yo sí tengo, pero no está tan bien conformados los servicios o capacitados o tienen dudas o realmente no hay comunicación entre ellos.
medición y monitoreo de métricas de calidad. Y muchas veces cuando evaluamos, que ahorita ya estamos ahí, viendo cómo, por ejemplo, la primera parte del programa, pues lo hacen muy bien. La segunda parte está un poquito floja, que es a lo mejor la capacitación. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo de estar capacitándose con tanto trabajo. La tercera es el equipo, ¿no? Y ya ver cómo se va recolectando. Y la gran mayoría de los hospitales no están pudiendo tener ese seguimiento para recolectar. Dentro de estos componentes, como pueden ver, tenemos que nos enfocamos en áreas específicas para mejorar cada hospital. Cada hospital es distinto, esa es la realidad. Entonces, se está analizando muy puntualmente cuáles son las trabas o los problemas de cada uno para atenderlos y por eso es un proyecto muy ambicioso, pero que nos está pudiendo llevar de la mano y que a lo mejor en un lapso de 10 años podremos ver el impacto nacional. También con buenas prácticas sobre el proceso de atención nutricional, tener una plataforma digital con capacitación individualizada, que por lo menos en México, pues está autorizada, entonces eso es un tema que no se aprovecha, procesos de equipo de soporte nutricional y las métricas, ¿no? Con esto vemos, y el curso lo que ofrece esta alianza es un seguimiento presencial. La idea es que consiguen aval y acreditación por parte del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica, intervenciones basadas en evidencia, por supuesto, y es un programa con resultados probados y con buenas prácticas. Esto no se inventó, esto ya se ha utilizado en otros países con gran éxito y con resultados muy sólidos. Estos módulos lo dividimos en 6 módulos, el programa educativo y de todo lo que les acabo de comentar, que cada uno de ellos pues va a ir abordando temas que posiblemente suenen básicos al principio, pero son indispensables para poder ir avanzando en los siguientes módulos. Y lo pueden ver desde el celular, los residentes, todos los que están en el servicio nutricional. Esta implementación estandarizada ha logrado acortar los tiempos de recuperación, mejorar resultados clínicos y aumentar la eficiencia en el sistema de salud. Por supuesto, disminuir la desnutrición hospitalaria. La evaluación y la intervención nutricional temprana y estandarizada son pasos esenciales para reducir las consecuencias negativas. Con esto podemos ver que se logra, y al implementarlo en casos reales, que se ha logrado ver tanto en beneficios clínicos y económicos como el incremento en el diagnóstico de un 10 hasta un 42%. O sea, se puede ya detectar. Hablábamos que se detectaba un 8%, un 10%. Pues esto lo sube, el diagnóstico lo sube. También la reducción de riesgos de rehospitalización. A 24 hablábamos que 50% regresaban y pues ahora baja al 24%. Reducción de días de 4 a 2 días. Y reducción en infecciones nosocomiales a 36%. Entonces, como ven, eso es algo muy, muy, muy bueno. Como tercero punto, lo que quiero compartirles es un nuevo paso que también acabamos de lograr, que es lo que llamamos el posicionamiento de la nutrición clínica como política de salud en México. Esto ha sido un gran paso que nos abre puerta y que esto es solo un principio de una nueva propuesta que queremos hacer escuchados realmente y que además ha sido muy interesante. Nos hemos reunido el Consejo Consultivo del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica, o sea, los expresidentes, en conjunto con equipo especializado para las políticas de salud, para poder saber llegar a ser escuchados con otras especialidades, con la Academia Nacional de Medicina, que fue nuestra sede, que nos permitió ser escuchados también, y que esto nos va a permitir el poder dar el siguiente paso para la Secretaría de Salud. El posicionamiento como una política de salud en México es un documento que ya está disponible, pueden tomar el QR, ya está disponible para todos ustedes. Es la verdad un gran trabajo de expertos donde se trabajó por muchas horas, con mucho análisis, mesas de trabajo, donde analizamos qué es lo que queremos decir, qué es lo que queremos compartir y cómo podemos mejorar. Ya basta de estar diciendo, es que no hay, es que no se puede. Tenemos que ver el cómo sí para poder avanzar y mejorar esas cifras, que es increíble que no podamos ir mejorando la desnutrición. Esto, el problema no es la falta de evidencia, queda muy claro, sino cómo integrar y priorizar este sistema con pasos iniciales para el sistema de salud.
definir las funciones muy específicas según la formación y experiencia para cada personal. Esto es súper importante. Implementar modelos de trabajo interdisciplinario que nos aseguran la colaboración entre nutriólogos, médicos, enfermería, químicos y profesionales. Capacitar al personal de enfermería y médicos para la detección de este riesgo nutricional, facilitando la referencia temprana, optimizando el uso de estas herramientas tecnológicas también y incorporar auditorías internas. Esto es muy importante. ¿Cuántas veces nos falta ese seguimiento y ese control donde logramos evitar que cosas se vayan perdiendo o no se estén llevando adecuadamente? Si soñáramos tantito por un sistema hospitalario ideal, donde cada paciente es tamizado, donde la terapia nutricional es prioritaria, con el mismo rigor que otras terapias y donde se busca un buen estado nutricional, que sería parte esencial, eso es lo que debemos de construir. Entonces, tenemos que visualizar y ponerlo muy claro para los que no son expertos cómo llevar a estos procesos. Dentro de ello, la terapia médico-nutricional como una intervención compleja que exige una colaboración de expertos. No cualquiera puede hacer nutrición clínica y se necesita y se requiere un modelo interdisciplinario que es un estándar internacional para garantizar la atención nutricional. Por lo tanto, los equipos de soporte nutricional es una de las peticiones. También necesitamos incorporar el tamizaje nutricional obligatorio en el 100% de los pacientes con el uso de herramientas estandarizadas, que para nosotros puede ser muy lógico, pero muchas veces lo podemos ver y no están terminados, están mal interpretados, pueden tener por índice de masa corporal normal y lo ponen sin riesgo, lo que vivimos todos los días. También estamos procesos claros para el diagnóstico oportuno por medio de, además de ese tamizaje, la evaluación, el diagnóstico, la intervención y el monitoreo. Igualmente, sabemos que lo que no se mide no se puede mejorar. Por lo tanto, es parte de estos indicadores de calidad y de seguridad hospitalaria, donde también remarcamos en el posicionamiento cómo esto es crucial y que tenemos indicadores de calidad que sean adoptados en nuestro país para poder lograr y medir ese impacto de las intervenciones que queremos desarrollar. Esta es la sede. En el documento podrán ver, han desarrollado 7 ejes muy puntuales que son, digamos, nuestra petición, donde esto nos va a permitir analizar cada uno de ellos. No me voy a detener a leer todo el documento, evidentemente, pero es una propuesta basada en nuestra realidad y donde muchas veces en México hay muchos tipos de hospitales. Tenemos hospitales de un gran nivel y de muchos insumos y tenemos hospitales que les faltan muchas carencias de insumos, por ejemplo, o que les falta equipo o personal. Entonces, esa es la realidad que tenemos que ir igualando para que podamos alcanzar estos 7 ejes como un pequeño primer paso que nos va a poder permitir continuar a que ajustemos nuestras normas del país para hacer prioritaria la nutrición clínica. Realmente el escuchar a cada uno de los expertos, expresidentes, expertos, líderes y pioneros en la nutrición clínica en el país, como son pues varios que ustedes conocen bien, realmente es maravilloso ver las experiencias y el cómo ha ido evolucionando y avanzando y que no nos podemos quedar sin avanzar. Tenemos una responsabilidad de ya tenemos todo el conocimiento, tenemos toda la evidencia por donde lo queramos ver, económica, por la parte científica, por la parte basada en evidencia, tenemos todo para decir cómo lo podemos resolver, porque el camino ya lo sabemos. Lo que necesitamos es ir quitando todas estas trampas. Por lo tanto, la verdad es que es un orgullo poder ser parte del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica, que hoy es una comunidad profesional consolidada, activa y reconocimiento nacional e internacional que nos va a permitir lograr esta formación continua, diseminación de este conocimiento, continuar con nuestro trabajo más arduo, porque es un trabajo constante y que eso nos va a permitir poder alcanzar, espero que en poco tiempo, el siguiente paso, avanzar con la norma y seguir haciendo y generando evidencia nacional, ¿no? Que creo que eso es mucho lo que hace eco a los no expertos en nutrición y a los líderes que toman decisiones
de número de plazas en hospitales, o si va a entrar un alimento, un suplemento, lo que fuera, una nutrición parenteral, etcétera, a nuestros hospitales, y también todo lo que es a domicilio, todo lo que es la nutrición domiciliaria. Entonces, con esto les doy rápidamente un panorama de cómo estamos trabajando y pues aprovecho invitarlos a nuestro congreso el 6 al 8 de noviembre. Muchas gracias y espero sus dudas. Janet, ¿puedes continuar? Gracias, Listo. doctora Gómez. Espérate. Ah. ¿Ya estoy compartiendo? Todavía no. Estoy viendo. Espérate que está aquí. Voy a volver a salir a compartir. Es que se me perdió acá un momentico. Ahora No hay sí, problema. Ahora sí. listo. Bueno, desde Colombia, mi nombre es Janet Barbosa. Muchas gracias a Aspen y a la Sesión Iberoamericana de Nutrición por esta invitación, también para venir a presentar aquí como la doctora Olga lo que está ocurriendo en Colombia. Las cifras son del año 2023, pues no tenemos las actualizadas del 2024. Em, yo quiero, bueno, decir que no tengo ningún conflicto de interés. Esta presentación se hizo fue con base a la experiencia y toda la búsqueda de la literatura. Vamos a analizar esas cifras de la prevalencia y factores asociados a la malnutrición hospitalaria en Colombia. Vamos a evaluar algunas estrategias, tanto institucionales como nacionales, y proponer algunas oportunidades de mejora en la gestión de la malnutrición hospitalaria en Colombia. Traigo a colación esta reflexión porque más que una frase dicha por el doctor Héctor Abad Gómez, que es un salubrista muy importante, reconocido aquí en Colombia, él luchó muchísimo porque todas las poblaciones que eran vulnerables y que eran con escasos recursos tuvieran todas las medidas higiénico-sanitarias para poder prevenir las enfermedades, y dentro de esta la malnutrición, porque los eventos de diarrea eran muchos. Y la traigo ¿por qué? Porque no solo basta con diagnosticar esa desnutrición, también hay que construir las acciones y hay que llevarlo a un fin último, que es erradicar esta desnutrición o tratarla lo más que se pueda mientras están en los hospitales y por fuera de ella. Pensemos en este paciente, en ese paciente del día de hoy. ¿Qué pasó con algún paciente? ¿Cuáles eran las expectativas que él tenía frente a nosotros? Quizás las logramos o no las logramos. Hay días que salimos muy tristes porque no logramos hacer, no nos sentimos satisfechos a veces con el trabajo que hicimos, mientras que en otros días salimos con una alegría, contentos porque ese paciente recibió todo lo que debía recibir. Muchas veces son las barreras del tiempo, otras veces algo inherente al paciente, o también puede ser inherente a nuestra condición de ser humano que somos. La malnutrición hospitalaria sigue siendo prevalente, lo es prevalente tanto en Colombia como en todo el mundo. Aquí vemos cómo en cada uno de estos continentes la prevalencia sigue estando alrededor del 30 al 45%, y en Colombia la encontramos para el año 2023 entre el 37% y entre desnutrido y riesgo nutricional, muy parecido a la referencia que viene siendo del 34%. En cuanto a por comorbilidades, también lo que es oncología es una de las que más prevalencias tiene en desnutrición. Sabemos que es derivado de la misma enfermedad, de los tratamientos, y la evidencia dice que también cirugía puede tener altas prevalencias, pero en este caso no nos dio posiblemente a sus registros, o a veces se colocan pacientes quirúrgicos dentro de medicina interna. La UCI está aproximadamente entre el 30 al 54%. No solamente vamos a evaluar el consumo de alimentos, hay muchos factores, como decía la doctora Olga antes en la anterior conferencia. También existen muchos más factores, pero uno de los principales es que el paciente, antes de ingresar a las instituciones hospitalarias, ya tiene
un consumo bajo, solo el 25.2% consumía menos de la mitad. Y cuando ya se hospitaliza, ¿sí? Por condiciones mismas de, a veces de la enfermedad, los pacientes se aumentan, comen menos de la mitad del 42.8%. Esto es un grave problema, es un problema muy grande y es lo que tenemos que trabajar en todas las instituciones. Y esto lo evidencia la literatura en la cual ve que en la medida que deje de comer el paciente, hay un riesgo mayor de morir. La mortalidad se va a aumentar. Entonces, ahí es donde nosotros, como grupo y equipo de nutrición en una institución, tenemos que venderle la idea a nuestros directivos y también vender la idea a nivel de políticas de país, que es un problema grave. Y también tenemos algunas barreras a nivel institucional, como son el 33, de 33 unidades, el 72 dice que tienen una herramienta de tamizaje nutricional, herramientas validadas la gran mayoría. 44% utiliza el NRS 2002 y el MST. Hay una diferencia en algunas unidades que no realizan ningún tamizaje, que es el 27,8%. O sea, ¿qué está pasando con esos pacientes? Esos pacientes se van para su casa y no son tratados. Pero, ¿qué decimos de la estancia durante la estancia? ¿Qué está pasando? Acordemos que durante la estancia se aumenta el bajo consumo de alimentos y no estamos haciendo ese cribado o ese screening durante los 7 días que realmente debería de hacerse según protocolos. Hay actividades de nutrición que también lo referían anteriormente, y es que las instituciones tienen muchas veces todos los pasos a seguirse. Y el 81% dice, sí, nosotros pesamos al ingreso. Pero ¿qué pasa? Solo 55% de los pacientes de 1019 dijeron esto, se les encontró peso a la admisión. Está igual más o menos a la referencia, no estamos muy alejados también de todo el mundo, pero eso no es lo que debe estar pasando. Debemos seguir subiendo ese indicador, tenemos que mejorarlo, tenemos que llevar al 100% de los pacientes, y si no al 100, porque hay algunos que llegan demasiado graves, pero sí por lo menos a un 95%, que es lo que deberíamos de tomar. Esto también lo encontró la doctora Tarantino en un estudio que hizo del 2016 al 2020. También encontró esta misma realidad dentro de la recopilación que hizo. Hay otras actividades que son de gestión más que todo, que falta muchísimo. Sé que las instituciones están haciendo un esfuerzo grandísimo porque por eso cada día se evalúan, cada día, cada año se evalúan, cada año se miden como es el registro y reporte de indicadores, reporte a los directivos. Aquí no se reporta mucho a los directivos, se hace más a nivel interno de los departamentos de nutrición, indicadores de calidad para compararse también a nivel interno, entrenamiento. También falta con el entrenamiento, a pesar que no es un indicador tan malo y estamos por encima de la referencia, debemos de trabajar continuamente por eso. Y lo que son las encuestas de evaluación de satisfacción de los usuarios, sé que muchas instituciones colombianas están trabajando con la gastronomía nutricional, tratando de mejorar esa satisfacción del usuario en parte de la alimentación. En cuanto a las estrategias, otros tipos de estrategias para promover ese consumo de alimentos, vamos, digamos, vamos en camino bueno, pero todavía nos falta en esa presentación, nos falta en ese tamaño de porciones diferentes que nosotros sabemos que cuando estamos enfermos, nos enfrentamos a una enfermedad, el apetito disminuye y no queremos un plato grande, queremos que las porciones sean pequeñas, pero que esas porciones pequeñas vengan con una alta cantidad de nutrientes, que logremos nosotros aportar lo suficiente para que él se recupere o para que él no pierda peso o no se deteriore nutricionalmente. El ambiente positivo y una protección del tiempo, porque a veces podemos estar llegando nosotros mismos como nutricionistas o el médico a la hora de la comida. Llegamos, los entrevistamos, le hacemos la evaluación y él le tocó que dejar su almuerzo a un lado. ¿Y ahí qué pasó? Cuando ya fue a comer, el almuerzo estaba frío, ya se le quitó el apetito y ya no comió. Entonces también tratar de respetar eso. En cuanto a las dietas terapéuticas que se dan o la diferenciación que se hace en los pacientes,
Hay un déficit en lo que es la fortificación, que puede ser el primer paso después de haber adecuado la alimentación a este paciente para poder lograr, como le decía, en pequeñas porciones, darle mucha más cantidad de nutrientes que le estén haciendo falta. La suplementación también se puede ir subiendo un poquito, como ya hemos visto algunos estudios y lo veremos más adelante, cómo esta intervención es costo-beneficio. El tratamiento nutricional en el total de los pacientes, de 1019 pacientes, se dio en el 40,6 y los que estaban a riesgo y malnutridos en el 76%. Eso significa que estamos, digamos, no estamos mal, pero nos falta cubrir ese 24% de pacientes que no se puede, que no los evaluamos, que se fueron para sus casas a pesar de haberles detectado el riesgo. Hay otros factores de riesgo o barreras que son inherentes ya al paciente y son fuera del área de hospitalización, como es la pérdida de peso, que es muy alta, la disminución de ingesta previa, las hospitalizaciones previas, el estar en cama antes de ingresar a hospitalización y la polifarmacia, que la gran mayoría de personas son mayores de 60 años. Eso también es visto en otros estudios en los cuales estos son unos factores de riesgo que ponen al paciente a las de más morbilidad y mortalidad. ¿Cómo impacta esto en los resultados? Ya todos sabemos que impacta en las estancias, impacta en los costos, impacta en complicaciones, impacta 1,4 veces en cuidados para la casa, 2 veces más altas tasas de reingresos, mortalidad 3,4 veces más ese riesgo de mortalidad. Y en Colombia estamos con nuestros datos, una mortalidad del 4 al 5%, dependiendo, también hay otros estudios que reportan el 5%. Y los días de estancia, la mediana está en 15, entre 8 y 29. O sea que siempre estamos unos días de estancia. Hay un estudio que relaciona la malnutrición con más aumento de estancia mayor de 8 días, especialmente en pacientes mayores de 8 años. Pero vamos a ver el tema de los costos. El tema de los costos es el que más llama la atención y es que con el que nosotros podemos más llegar a los entes gubernamentales o a la alta dirección en las instituciones. Si vemos, los costos son muy altos tanto en Asia como en Latinoamérica como en Colombia. Se dice que si aumenta el costo de la desnutrición en Colombia, aumenta en 30,13% como costo de la malnutrición. El costo de un paciente, de pacientes con un MST positivo es de 8,27 millones de dólares por estancia y en el de anuales, y en el de que tiene un MST positivo, negativo, es de 7,79 millones de dólares. Bueno, también igual, si ya sabemos todas estas consecuencias, tenemos las cifras, ¿por qué sigue existiendo la malnutrición hospitalaria y por qué todavía no hemos llegado a hacer una política nacional como lo está logrando México en este momento? Falta grupos de soporte nutricional. Las instituciones cuentan con 58% de las instituciones dicen tener grupos de soporte nutricional, 22,8% de pacientes que salen sin tratamiento nutricional y el 64% de los pacientes de instituciones que realizan entrenamiento, que haciendo falta un 36%. Todavía estamos muy bajitos. Y como en sus artículos del doctor Humberto Arenas, él menciona mucho el entrenamiento. Él dice que el médico no ha tenido entrenamiento para diagnosticar y tratar la desnutrición y además no es consciente de ello. Y como dependemos muchas veces del médico, de los médicos para que hagan esa remisión o para que hagan esa detección, entonces ahí es donde tenemos un grave problema. Hay estrategias institucionales y nacionales que podemos trabajarle y ir hacia adelante y mejorar la desnutrición en nuestros pacientes hospitalizados. Una de las acciones que más se desarrolla es el plan individual en los pacientes desnutridos, pero en sí Colombia dice que tiene estrategias para cuidados nutricionales en el 87% de las instituciones. Sé que están trabajando, sé que hay muchas instituciones trabajando
para colocar todo lo que es el modelo de atención nutricional y poder cada día mejorar sus servicios de nutrición y disminuir el riesgo de desnutrición intrahospitalaria, como lo vemos acá. Tenemos que 13 instituciones están por encima del indicador, no cumplen el 100%, solo 5 instituciones cumplen el 100% del tratamiento nutricional en pacientes a riesgo de desnutrido, 5 cumplen con la interconsulta al paciente a riesgo y a desnutrido, pero son 15 instituciones las cuales sí están por encima del indicador, que es del 80%. Y la toma de peso se da en 2 instituciones y 4 están por encima del 80%. Entonces, aquí vemos, estos son unos datos de las instituciones, los cuales sé que están haciendo esos esfuerzos para poder tener unas unidades de excelencia y mostrar unos resultados excelentes. Las intervenciones individualizadas, la evidencia nos dice que realmente esos planes de mejoramiento van a ayudar a disminuir en un 27% esa probabilidad de mortalidad, el riesgo de admisiones, las complicaciones, la estancia hospitalaria. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Va a reducir, va a mejorar el estado nutricional en más del 90% en los pacientes desnutridos y en el paciente a riesgo puede mejorar en el 46%. Y que con los costos, aquí tenemos un panorama, hicieron este estudio en el año 2019, salió publicado en el 2020. Este estudio es colombiano y en el cual uno ya tiene unas cifras que mostrar a nivel nacional y a nivel gubernamental. El problema en este momento es que Colombia está cursando por unos inconvenientes graves desde el punto de vista político, que la salud está pues muy mal actualmente. Se ha tratado de pasar el procedimiento de cribado nutricional como procedimiento para que se tenga y se pague, que haya algún rubro para que las instituciones lo recobren, pero no fue tenido en cuenta y se decidió en este año frenar un poquito eso por las condiciones. No hay condiciones realmente para que pueda pasar ahora. Estos costos, si vemos costos de hospitalización, se ahorra 704 millones de dólares al año en esos pacientes desnutridos que fueron intervenidos con suplementación nutricional. Readmisiones, 139 millones, lo que es complicaciones, se ahorró 56 millones de dólares para un total de ahorro de 862 millones de dólares. Uno con esto tanto va al gerente, va y le presenta estos datos al gerente y wow, con seguridad que le da a uno lo que uno quiere, porque con estos ahorros ya uno tiene algo que decir. Como decía la doctora Olga, hay que trabajar a nivel mundial con ese cambio de cultura en el cuidado nutricional. Es transformar la cultura, no es que la nutrición está allá a un lado, en un rincón. La nutrición hace parte desde el ingreso del paciente y es fundamental en todas las áreas. Hay que haber capacidad crítica, debe haber comunicación, colaboración y creatividad para poder enganchar a todo el equipo, a todo el personal que hable, transpire por la nutrición. El paciente no puede seguir quedándose días sin comer, no puede quedándose sin habérsele realizado un cribado, no puede irse después de habérsele realizado un cribado y saber que tiene riesgo, no puede irse sin haberse intervenido. Estas son algunas estrategias que se han elaborado y que deben de continuarse. Se proponen también para las instituciones, como son los modelos de atención nutricional, las guías, políticas y protocolos y recomendaciones que están en la página. El protocolos y recomendaciones están en la página de la CNC. Empezar a hacer programas de calidad, seguir educando, entrenando y reentrenando a todo el equipo de salud. Nosotros en el año 2022 publicamos liderando Angélica Pérez, liderando el modelo de atención nutricional, en el cual tuve la alegría de participar en ello, elaborando este modelo en el cual deseamos que todas las instituciones lo acojan y quizás si hay algo que no cabe dentro de la institución, lo puedan adaptar y adoptar. El acceso es
El acceso es un derecho fundamental que tiene el paciente y a través de este modelo nosotros le estamos garantizando a él que tiene una buena atención nutricional. Debemos de limitar o evitar, eliminar esas barreras económicas que existen. Debemos estar alineados con la ética, que debe ser segura, equitativa y ofrecer también posibles soluciones, sobre todo como asociaciones, soluciones para cuando hay recursos limitados, porque pueden que hayan instituciones que no tienen el recurso y poderles ayudar y colaborar con esto. El año pasado se publicó en la página de la CNC el protocolo, pero un protocolo que no debe quedar en el papel. Este protocolo debe ir más allá, debe adoptarse. Si no, lo mismo que las recomendaciones o que el modelo de atención, si hay algo que no lo permite la institución, debemos de modelarlo para nuestra institución, pero debemos de partir de un protocolo de atención nutricional. Hay instituciones, 3 o 4, no son muchas, que han empezado a hacer direccionamiento estratégico de la nutrición clínica y han logrado excelentes resultados a través del tiempo. Como se van midiendo, llevan muchos años midiéndose, ellas ya saben cuáles son sus debilidades y sus fortalezas y han empezado a mejorar y ya llegaron a este punto en las instituciones, teniendo el respaldo político de la misma institución. La nutrición es un derecho fundamental de las personas, siempre lo sigo repitiendo, porque debemos de ir trabajando pensando siempre en estos derechos. Estoy de acuerdo con la doctora Olga, tenemos que estandarizar ese instrumento de cribado y ese instrumento de diagnóstico nutricional. Mientras nosotros estemos haciendo diagnósticos diferentes, uno lo que hace el staff y otro lo que hace los criterios Glean, si lo podemos comparar, vemos a veces unas brechas altas y debemos de hablar el mismo idioma, como cuando decimos diabetes o cuando decimos cáncer, sí, tener la misma forma de diagnosticar. La innovación tecnológica. Ya llevamos muchos años, pues eso no es de ahora, pero siguen estando muchas instituciones trabajando con nada, simplemente, posiblemente con 1 metro no más, pero también tenemos que adaptarnos a esas instituciones que no tienen recursos, lógicamente, pero ya hay muchos equipos que si nosotros de verdad planteamos un buen programa y vamos a reducir costos, sé que la institución nos va a ayudar en la renovación de equipo o en la incorporación de nuevos equipos para hacer unos buenos diagnósticos nutricionales. Y para terminar, la desnutrición continúa siendo altamente prevalente, debemos seguir trabajando en ella. Las cifras nos muestran que aún debemos continuar luchando para eliminar estas barreras en nuestros hospitales y en el país. Las intervenciones nutricionales individualizadas son medidas que van a contribuir al ahorro y que impactan enormemente en el sistema de salud. Las cifras nos pueden ayudar a transformar esa cultura de la nutrición en las instituciones y en el país. Muchísimas gracias. Janet, muchas gracias por tu excelente charla. Realmente ha sido muy interesante las cifras que mencionaste. Los datos de Nutrition Day siempre son apasionantes y claro, con eso se puede motivar acciones prácticas. Entonces, a continuación tenemos a la nutricionista dietista Raquel Franco con el tema experiencia y retos en Paraguay. Ya estamos viendo tu pantalla, Raquel. ¿Ya me ven en pantalla completa? Sí, ya Sí, se ve ya. la diapositiva, sí. Muchísimas gracias una vez más también por la invitación a toda la gente de ILAS Aspen. Gracias Isabel Calvo, gracias Evelyn. Y bueno, estamos aquí para presentar un poquitito precisamente lo que es toda la experiencia que tenemos aquí en Paraguay y todos los retos que aún nos quedan, tanto a nivel nacional como siempre también a nivel internacional. Ya la presentación ha sido hecha. Voy pasando las diapositivas, no sé si lo está pasando. No, no están pasando. Ahí está. Bueno, Ahora sí, para ahora sí. ahí sí, ahora sí. Bueno, no sé qué pasó, quedó congeladito.
No presento conflictos de interés para esta presentación. Sí, algunos objetivos que más que nada es describir toda nuestra experiencia nacional y también internacional implementadas en Paraguay para que podamos abordar esa malnutrición y por supuesto los resultados, identificar esos principales desafíos socioculturales, económicos y del sistema de salud que dificultan la reducción de la malnutrición hospitalaria a nivel nacional y por supuesto también proponer recomendaciones y algunas estrategias que podamos sostener para poder mejorar la prevención, el tratamiento a nivel nacional y, por qué no, a nivel Latinoamérica. Desnutrición hospitalaria es una realidad inaceptable. Sabemos que en tanto entre el 20 al 50% de los pacientes hospitalizados, tanto a nivel nacional como internacional, sufren una desnutrición. Todo va a depender precisamente del tipo de hospital y del país en el cual nos encontramos. Hoy por hoy podemos hablar de malnutrición hospitalaria de un 90% que se sienten afectados los adultos mayores. Entonces, tendríamos que tener una solución para esa problemática porque es una problemática alarmante que afecta negativamente la salud y el bienestar, por supuesto, de todos nuestros pacientes. Este es un estudio, como hablamos de experiencias, entonces empezamos a hablar de esta primera experiencia que tuvimos, que fue la prevalencia de malnutrición en América Latina, que es el estudio de LAND, un estudio multicéntrico que se realizó en 13 países y con 9.348 pacientes, en donde se encontró, si vamos a hablar a nivel Latinoamérica, el 50% tenía una prevalencia de desnutrición. Si vamos a hablar de datos específicos de Paraguay, ya en aquel entonces podíamos hablar de una malnutrición ya de moderada del 40% y el 10% de una malnutrición severa. Dicho esto, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Entonces, fue una iniciativa de Paraguay en base a esos resultados que se encontró en ese estudio. Es una iniciativa más que nada contra la desnutrición y es un informe preliminar que se obtuvo, que se realizó en una población de 230 pacientes. Y más que nada, ¿qué fue lo que se encontró? Bueno, se encontró esa prevalencia hospitalaria en lo que se utilizó la valoración global subjetiva para que se pueda también saber en qué estado se encontraban esos pacientes. De ese total de pacientes, más que nada, se obtuvo un resultado. Si bien estuvieron nutridos algunos pacientes, la desnutrición en 71 pacientes del 30,9% estaban con una desnutrición moderada y una desnutrición grave ascendía un porcentaje del 10%. De ahí que los resultados podemos ver una comparación con los parámetros clásicos, tanto como la albúmina, el porcentaje de pérdida de peso, en donde podemos nosotros finalmente concluir de que efectivamente ese estado nutricional afecta de manera significativa en todos los resultados ya de parámetros clásicos que tenemos en todos nuestros pacientes. También en base a esos resultados, pasado un tiempo, se realizó otro estudio en el cual participaron 161 pacientes y qué es lo que se vio en este estudio, más que nada ese impacto de la desnutrición sobre la morbimortalidad y la duración de la estancia hospitalaria y se realizó en un hospital que es un hospital de alta complejidad, que es un hospital del trauma para pacientes, para pacientes con traumatológicos. Entonces, ¿qué es lo que se midió? Se midió por valoración global subjetiva toda la historia clínica, todas las características que podían arrojar ese estudio. ¿Y qué es lo que obtuvimos? Un 40% por valoración global subjetiva de pacientes que presentaban desnutrición moderada o riesgo de desnutrición. El 58,4% presentó complicaciones. La estancia hospitalaria de más de 14 días tuvo una correlación sumamente significativa con ese riesgo de desnutrición. Por lo tanto, ¿qué resultado obtuvimos de este estudio? Que el riesgo de desnutrición es frecuente en pacientes adultos con trauma al ingreso en Paraguay. También este es otro estudio que podemos hablar de experiencias y seguimos con experiencias. Este estudio, que fue un artículo que se
publicó en una revista nacional, hablaba de la desnutrición en pacientes internados en un hospital de alta complejidad que queda aproximadamente como a 500 kilómetros, 450 kilómetros de Asunción. ¿Cuál fue el total de la población estudiada? Fue de 420 pacientes. En esto, ¿qué es lo que se midió más que nada? Se realizó una valoración nutricional a través de unos indicadores bioquímicos y antropométricos, tanto al ingreso y al quinto día de internación. ¿Y qué fue lo que se comparó? Justamente se comparó la valoración global subjetiva, el índice de masa corporal y también la deflexión de la albúmina. Por índice de masa corporal se pudo constatar que se encontraban de los 420 pacientes, 28 pacientes, el 6,67% con desnutrición. Si hablamos de esa misma relación del índice de masa con la valoración global subjetiva al egreso, podemos detectar en este estudio que el 51,2% se encontraba con desnutrición moderada. También se realizó una distribución de la frecuencia nutricional entre la valoración global subjetiva y los rangos de albúmina plasmática, que acá pueden ver que efectivamente en los pacientes con riesgo de malnutrición se tenían unos rasgos de albúmina plasmática alterado, aquí como pueden ver, y en la malnutrición grave también, o sea, se ve afectado. Entonces, también lo que se hizo fue una asociación, porque más que nada lo que nosotros estamos verificando y constatando, como dijo ya también la doctora Olga, como dijeron también la colega de Colombia, justamente la estancia hospitalaria, ¿afecta o no afecta? Sí. Entonces se hizo también una asociación entre los días de internación, el estado nutricional por valoración global subjetiva. ¿Qué es lo que pudieron encontrar? Efectivamente, que cuanto más el resultado sea de malnutrición o con un riesgo de desnutrición, entonces el paciente tenía una estancia hospitalaria mucho más elevada. Entonces, ¿qué concluyó este trabajo? Que la desnutrición en pacientes hospitalarios en ese lugar, en ese nosocomio, era bastante elevada. Pero considerando un poquitito el contexto de los pacientes con diversas comorbilidades, es lo que podemos decir justamente que la importancia de este estudio, en qué sentido nos permite adentrarnos en la problemática y también posibilita más que nada la posibilidad de realizar una valoración integral y una conducta adecuada. ¿Para qué? Porque lo que buscamos es mejorar precisamente la calidad de vida y también el desarrollo objetivo de que el paciente precisamente tenga un buen sistema de tamizaje, que ahí es donde estamos nosotros fallando, creo, a nivel nacional como a nivel internacional, como estuvimos escuchando, y también estamos en deuda con el tratamiento precoz de la desnutrición. Este es otro estudio que más que nada hablaba de una relación entre esa intervención nutricional con los días de estancia hospitalarias. También se realizó aquí a nivel nacional en un hospital de alta complejidad y el total de la población estudiada fue de 49. Entonces, en la figura lo que nosotros podemos ver justamente es esa evaluación, el diagnóstico de los pacientes internados. ¿Qué fue lo que se hizo? Fue determinar esa relación que existía entre la intervención nutricional con los días de estancia hospitalaria en pacientes que estaban con una malnutrición. Podemos nosotros ver esa asociación justamente de la evaluación por NRS 2002, valoración global subjetiva, arrojaron un mayor porcentaje, como acá pueden ver. Por NRS 2002 existe un mayor porcentaje de pacientes desnutridos con una desnutrición calórico-proteica, y aquí también podemos ver por valoración global subjetiva cómo podemos obtener estos resultados. Entonces, ¿qué es lo que acá pudimos constatar también? Una asociación con la intervención nutricional de los días de estancia se pudo evidenciar con aquellas que permanecían menos días internados, como se puede ver en esta
imagen. Entonces, ¿existe una relación o no existe una relación entre también una buena intervención nutricional para evitar justamente esa malnutrición y los días, mayor día de estancia hospitalaria? Sí, en este estudio también el resultado hablaba de que esa intervención nutricional a través del soporte favorecería la mejoría del paciente y que tendríamos una menor estancia hospitalaria. Este también es otro estudio que, como podemos ir viendo en base a todas esas experiencias que estamos teniendo, que la fue de caracterizar caracterizar las prácticas de soporte nutricional en esos servicios públicos de los cuales estamos hablando aquí a nivel nacional. Y cuál fue el objetivo de este trabajo que se realizó en 26 servicios de salud, de la de describir justamente las características y la práctica del soporte nutricional, porque finalmente eso también impacta dentro de lo que sería la malnutrición hospitalaria, porque si no tenemos una buena intervención nutricional, vemos que no llegamos con éxito al final de cada terapia nutricional en nuestros pacientes. Entonces, las prácticas del servicio nutricional en servicios públicos del Paraguay, y lo que se vio es, se aplicó una planillita, como acá pueden ver, de verificación para que se pueda describir cuál fue el tipo de planta física, el componente técnico, la infraestructura del hospital, el equipamiento, si estaba o no equipado, las garantías de inocuidad y la calidad, la organización y la gestión, los procedimientos relacionados con la nutrición enteral. ¿Qué resultado tuvimos de este trabajo de investigación? Entonces se puede ver finalmente que teniendo en cuenta la suma de todos los componentes, acá como pueden ver en esta imagen, se puede ver que la mayor cantidad de servicios obtuvo una calificación regular. O sea, no todos cumplían con el rango. Otras subestándar, y también quedan 6 servicios, solamente 6 servicios con categoría con catalogados como bueno y ningún servicio muy bueno. O sea que un servicio y otro, si bien son diferentes, se puede constatar de que de alguna manera se ofrece un tipo de buenas prácticas de soporte nutricional, pero no en todos se cumple la mayoría. O sea, siempre estamos plazados en algunos puntos, por eso que no podemos brindar una intervención nutricional adecuada. ¿Qué hizo el Ministerio de Salud en base a estos resultados? Si bien estudios demostraron, justamente fueron unos estudios que se le presentó al Ministerio de Salud para que pueda intervenir. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Salud presentó validación de fórmulas nutricionales enterales. ¿Por qué? Porque se le demostró que la prevalencia de desnutrición era de aproximadamente el 50%. ¿Y qué objetivo se trazó el Ministerio de Salud con este trabajo? La de garantizar el tratamiento efectivo de las deficiencias que tienen los pacientes que se internan en los servicios de salud. Imagínense lo bueno que fue la experiencia y el reto finalmente en que concluyó ese trabajo. Y este es un estudio que no puedo dejar de mencionar, porque a partir de este estudio, de esta experiencia, es lo que nosotros empezamos a trabajar con las acciones. Este es el estudio NOLA, que sabemos que es de la valoración nutricional de pacientes hospitalizados en hospitales de Latinoamérica. Se realizaron en 12 países con un número de 7.693 pacientes en 47 hospitales. Este es un estudio que más que nada lo que realizó este estudio NOLA fue justamente esa evaluación en los 3 primeros días de ingreso hospitalario. El estado nutricional se estimó mediante la evaluación global subjetiva y la escala también NRS 2002, que ahí también podemos mencionar que deberíamos de estandarizar justamente cómo vamos a realizar esa evaluación a nivel Latinoamérica. Esa es una tarea pendiente ya para el siguiente periodo, creo yo, que podíamos trabajar de manera conjunta y hacer un trabajo de investigación maravilloso, y estandarizamos cómo podríamos estandarizar también la nomenclatura de dietas hospitalarias. Entonces, ¿qué es lo que también detectó esto por NRS 2002?
podemos ver que tuvimos un 36,9% de pacientes con riesgo nutricional. Por valoración global subjetiva, obtuvimos una desnutrición severa del 10,9% y un 34% por desnutrición moderada. Aquí también se puede ver finalmente esa tabla, que es la tabla de análisis univariado de la relación de los parámetros nutricionales con la mortalidad. ¿Y qué es lo que se obtuvo con eso también? Mostró que el NRS y la albúmina sérica también fueron factores pronósticos de mortalidad. Entonces, ¿cuál fue finalmente el resultado de este trabajo? Que esa prevalencia de desnutrición intrahospitalaria es alta también en Latinoamérica. Este es un estudio sumamente reciente y estoy súper contenta que lo realizamos a nivel Latinoamérica en 132 hospitales. Cada hospital tenía la característica de que debía tener más de 100 camas. Fue realizado en 14 países y participaron 15.342 pacientes, una suma sumamente elevada. Se analizaron las variables de la capacidad instalada, la implementación del tamizaje nutricional, el uso de nutrición enteral y parenteral, el tipo de fórmula y también las modalidades de nutrición parenteral. Entonces, ¿cuáles fueron las variables y cuáles fueron los resultados? Entonces, el tipo de hospital, la mayoría fueron hospitales públicos, lo que se constató que el cribado nutricional solo se implementa en 66% de los hospitales, de los 132 hospitales con el cual se trabajó. Y el método principal que se utiliza es el NRS 2002. Un porcentaje relativamente bajo de hospitales implementó sistemáticamente, o sea, no todos implementan esa herramienta de cribado. También la desnutrición durante el ingreso, esa evaluación y el apoyo nutricional son realizados principalmente por nutricionistas. También la suplementación oral obtuvimos un porcentaje del 13,6%. Entonces la prevalencia de desnutrición al ingreso parece ser menor en comparación con otros informes latinoamericanos. Podríamos decir, ay, qué maravilla, por lo menos tenemos algo positivo en cuanto a lo que ya estuvimos viendo anteriormente. El soporte nutricional multidisciplinario se pudo constatar en un 29,5% y siempre responsable de la indicación de toda la terapia nutricional se pudo constatar que es el dietista en un 59,1%. O sea que estamos obligados a estandarizar todos estos datos que obtuvimos. El uso de fórmulas industrializadas, sí, también se pudo constatar que se utiliza especialmente en el sistema cerrado, pero eso varía, depende de cada país. Yo podría hablar a nivel nacional, nosotros no utilizamos tanto el sistema cerrado por el costo. Sí, algunos hospitales tienen el sistema cerrado, pero no todos, porque para un país con ciertos problemas económicos en cuanto a lo que son hospitales, el presupuesto es bajo, entonces tenemos que optimizar comprando fórmulas que son de polvo, como para que podamos también tener una mejor intervención nutricional en todos los pacientes. Entonces, nutrición parenteral, sí, también se obtuvo en este trabajo un 53,8%. Entonces, finalmente este estudio destaca áreas de mejora, por supuesto, en la terapia médica nutricional en cuanto a formación y evaluación de los equipos. Deberíamos de estandarizar es lo que más puedo yo rescatar de este trabajo. Y este es un trabajo de investigación que realizamos digo, porque realizamos con unas colegas y lo presentamos ahora para FELAMPE, que fue aceptado también, y es la atención nutricional en hospitales del Paraguay basado en ese estudio del AMPE. Justamente por eso menciono que lo que estamos haciendo son experiencias y qué acciones tomamos en base a esas experiencias. Lo realizamos en 14 hospitales del Paraguay, la mayoría fueron públicos, con una capacidad promedio de 307 camas, 49 eran quirúrgicas y 100% de las instituciones con las que trabajamos tenían atención a pacientes críticos. Se realizaba un tamizaje nutricional de manera sistemática y el que más se utilizó el cribado fue el NRS 2002 en el 50% y luego ya una combinación de valoración global más Nutri-Score.
Y el diagnóstico de la desnutrición en las primeras 72 horas pudimos ver que solamente el 37,6 pacientes por hospital. ¿Y cuál fue el método más utilizado? En el 42% fueron de valoración global subjetiva. Algunos hospitales utilizaban la antropometría y también, como estuvo comentando la colega, el criterio GLIM, que es algo atípico que se utiliza, pero deberíamos de estandarizarlo. El soporte nutricional, sí, el 85% de los pacientes en riesgo recibieron esa intervención. En cuanto a la categoría de nutrición enteral, la mayoría estuvo indicando poliméricas con módulo, las exclusivas en un 24,7% y en un porcentaje muy bajo las oligoméricas. La mayoría utilizaban sistema abierto y cerrado, en un 64%. El 36% nada más cuentan con equipos de reuniones clínicas y manual de funciones. El área de fórmulas enterales tenían solamente el 71%, que quizás sea un número también elevado, y ya podría ser llamarle como un resultado significativo, un área física exclusiva y un personal designado. Si hablamos de parenterales, también acá es mucho más económico porque no siempre se puede contar con todos los insumos para una fórmula industrial. Y la premezclada utilizamos en un 50%, pero para una fórmula magistral no contamos siempre con los insumos, entonces utilizamos más las industrializadas. Y el catéter vía central es lo que más se utiliza. El responsable de la indicación para una nutrición enteral, cabe aclarar eso, a diferencia de otros países, lo hace el licenciado en nutrición. Y para lo que sería la indicación de nutrición parenteral, siempre se pide esa indicación al el nutriólogo que se encuentra o al médico responsable del servicio. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con este trabajo? Que la implementación amplia del tamizaje nutricional y del soporte nutricional en hospitales evaluados. Necesitamos, por supuesto, más estudios al respecto. Y más que nada, para nosotros es un privilegio haber mostrado y haber trabajado en este compromiso de Asunción, basados en toda esta experiencia que tuvimos en los diferentes puntos que les estuve mencionando. Este compromiso de Asunción es un llamado a la acción con el objetivo de que podamos lograr en que nuestros pacientes hospitalizados reciban esa terapia nutricional adecuada, óptima y oportuna, refrendiendo. Esto fue un compromiso que se firmó en FELAMPE, aquí en Paraguay, con todos los presidentes de FELAMPE que estuvieron en ese año 2023. ¿Y cuáles fueron los puntos claves, la acción clave que menciona este compromiso de Asunción, basado en los diferentes estudios y en toda esta experiencia que tenemos a nivel nacional? La de ratificar la importancia del tamizaje sistemático a todos los pacientes al ingreso, la de indicar en tiempo y forma el uso de suplementos de nutrición oral, por supuesto, la administrar la terapia enteral o parenteral a los pacientes que así lo requieren, por supuesto, conformar esos equipos multidisciplinarios acreditados en la terapia nutricional con resultados. También invertir en educación y en investigación nutricional y, por supuesto, promover políticas públicas en nutrición enteral. Entonces, este compromiso de Asunción más que nada es un sustento técnico validado tanto en todos los estudios que estuvimos viendo como para que nosotros podamos, si bien lo que nos faltaría es protocolizar e implementarlo en los diferentes servicios de salud. Y para concluir, puedo decir que en Paraguay esa desnutrición hospitalaria se reconoce como un factor de riesgo independiente de morbimortalidad, que además sabemos que prolonga significativamente la duración de la hospitalización. Este escenario exige esa implementación de protocolos estandarizados de tamizaje, diagnóstico nutricional precoz, junto con las intervenciones nutricionales que deben ser oportunas, que contribuyan siempre a optimizar la evaluación clínica de los pacientes, reducir esa carga económica y social del sistema de salud. Y más que nada, instarles
a todos a que podamos trabajar de manera conjunta a nivel Latinoamérica, como para que podamos estandarizar el tipo de intervención nutricional en todo, de manera multidisciplinaria y de manera conjunta. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Raquel, por tu excelente exposición. Realmente nos llena de orgullo ver tantos estudios generados a nivel nacional y regional. Son unos datos muy interesantes y vemos que realmente con esto hemos cumplido con el compromiso del simposio, que es sensibilizar, compartir experiencias y sobre todo impulsar la acción. Entonces, queremos que todos estos datos se conviertan en estrategias concretas y sostenibles en toda Latinoamérica. Se pueden prender las cámaras, las expositoras, porque tenemos algunas preguntas que han enviado por las redes, por los grupos de WhatsApp, por el chat, por Instagram. Así que hay bastantes preguntas, pero vamos a empezar con una que está para la doctora Gómez. Dice lo siguiente, para la doctora Gómez, de las estrategias presentadas, ¿considera que podrían ser replicadas en otros países? Claro, pues no nada más efectivamente pueden ser replicadas, sino que esto que estamos desarrollando, tanto el programa de alianza como los pasos de posicionamiento, hemos comentado y discutido muy a detalle las experiencias de otros países o de otros hospitales, tanto en Estados Unidos, en Europa, como Colombia, Costa Rica, Brasil. Y bueno, todos tenemos grandes esfuerzos, entonces, tanto de ida como de vuelta, o sea, creo que nosotros estamos apoyándonos de la experiencia de otros países, como de otros países latinoamericanos de México. Entonces, la respuesta es 100% se puede replicar y esa es parte de la idea, es generar un modelo que es internacional y que nos va a permitir unificar, hablar el mismo idioma a nivel mundial, porque esto es el cuerpo no sabe de países, la desnutrición es mundial, ¿no? Entonces, definitivamente creo que sí es algo que se puede replicar. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Gómez. Acá, a Mm. ver, tenemos una pregunta más aquí para la doctora Franco. ¿Existen diferencias entre los estudios realizados en pacientes adultos y pediátricos sobre soporte nutricional hospitalario? ¿Y hasta qué punto los resultados obtenidos en adultos pueden extrapolarse a una población pediátrica o presentar variaciones significativas? La verdad que nosotros más que nada trabajamos con pacientes adultos. Si bien sé que están realizando también en pacientes pediátricos, no podemos traspolar porque tienen otro tipo de características los pacientes pediátricos y deben ser tratados de esa manera. Sabemos que los adultos ya tienen otro tipo de tratamiento, otro tipo de intervención nutricional, entonces no podemos replicar lo mismo. Es difícil. Y yéndome un poquitito también con lo que dijo la doctora Olga, ya estamos trabajando en cuanto a lo que queremos estandarizar nomenclatura de dietas hospitalarias. Podríamos de ver que estamos así full ahora trabajando y también ya tenemos el resultado del último trabajo de investigación a nivel Latinoamérica de cómo estamos actualmente. O sea que en base a eso podríamos también nosotros unificar los criterios de cuáles van a ser el tipo de intervención nutricional, el tipo del cribado que vamos a utilizar. Ya podría ser a nivel Latinoamérica primero y después podríamos pensar a nivel mundial. Pero ya tenemos como un puntapié inicial que me parece para a mí una idea maravillosa y una oportunidad fantástica. Totalmente de acuerdo, muchas gracias. Aquí hay una pregunta para la doctora Barbosa. Aquí dice, en mi institución no cuento con el recurso humano para el manejo de los pacientes en riesgo y desnutridos. ¿Qué puedo hacer para que la administración se concientice de este problema y nos asigne más recursos? Pues yo digo que lo primero es, si no tiene la capacidad para ella misma implementar el modelo, primero hay que empezar con un modelo, hacer una prueba piloto, ¿sí? Medirse con esa prueba piloto y de ahí mirar el antes y el después. Y si puede sacarse en los costos, llevarse esto a las directivas. Y si no, utilizar la evidencia que existe, sea en su país, o vamos en este caso en Colombia, que tiene una evidencia en la parte de ahorro de costos cuando se implementa un programa de intervención nutricional.
Entonces ya con eso uno, porque ustedes saben que la alta gerencia, ¿qué es lo que quiere? Los pesos, el ahorro de pesos. Y si usted le habla en términos de dinero, pero a nosotros nos interesa es la desnutrición como tal, sacar a ese paciente bien, con unas condiciones funcionales adecuadas para que se reincorpore a la vida social. Pero el de la alta gerencia es simplemente dinero, ¿sí? Entonces siempre tenemos nosotros que enfocarnos, a veces peleamos mucho con nuestros gerentes porque no hemos sabido como como el lenguaje que ellos hablan. Nosotros siempre hablamos desde nuestro corazón, desde nuestra pasión por la nutrición, desde sacar a ese paciente bien, pero ellos no se les puede hablar, en parte se les habla, pero lo que más les interesa es ese ahorro en costos que va a tener. Y desde ahí, con seguridad, que uno hablándole de eso, inmediatamente le dan la capacidad para que pueda mejorar ese programa y le da todos los recursos, le dan todos los recursos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hay más preguntas, pero en honor al tiempo, tenemos un par de slides más que compartir. Entonces vamos a pasar ahora con la coordinadora de comunicaciones, que es Andrea Gómez, la nutricionista Gómez. A ver si... Ok, listo. Ok, vamos a empezar. Entonces yo voy a compartirles unas diapositivas hasta que Andrea se pueda conectar. Ok. um, un minuto. Ok, por aquí vamos. Ok, vámonos por acá. Listo. Bueno, hasta que Andreita pueda ya unos problemas técnicos conectarse, queríamos compartirles este interesante estudio. Sí están viendo mis diapositivas, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto, muy bien. Entonces, bueno, lo importante de este estudio, como estamos conversando de la relevancia de trabajar en conjunto a nivel regional para generar datos que motiven a la acción, porque justamente sin esos datos no podemos pedir implementación de recursos y mejora de protocolos o implementación de protocolos. Entonces, uno de los objetivos del estudio Musculatam es ese. Este estudio es un estudio internacional que está coordinado por la Universidad Federal de Pelotas, Brasil, bajo el liderazgo de la doctora Cristina González y el nutricionista Ayrton Moreira. Este estudio cuenta con el apoyo de la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo, FELAMPE, además de las Sociedades Nacionales de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional de la región. Este proyecto nace del deseo de comprender mejor la realidad hospitalaria latinoamericana y poder realizar un diagnóstico colectivo y fortalecer la interacción entre países. Básicamente hay una pregunta central y el tema es cómo los profesionales de la salud están evaluando y monitoreando la masa muscular de los pacientes hospitalizados en nuestros hospitales. Entonces, como pueden ver, ahí hay un código QR para la versión en portugués y en español. Y entonces, pues los animamos a que puedan contribuir con las respuestas, lo pueden socializar con más colegas. Están invitados todos aquellos que participan, profesionales que participan en el área clínica o hospitalaria. No necesariamente deben pertenecer a una sociedad nacional y bueno, esperamos que los puedan difundir. Además, también como parte de las actividades académicas de ILAS, nosotros queremos promover asimismo la producción científica y entonces estamos compartiendo unos números especiales que se están realizando en algunas revistas, como esta que es la Food and Agricultural Immunology. Esta es un llamado para publicar artículos relacionados a cáncer y nutrición, ¿no? Con el tema Nutritional Science in the Obesity Cancer Connections, Insights and Innovations. Ahí está el link. Igual nos pueden escribir por las redes o por internos para hacerles llegar el link si están interesados. Además, tenemos otro número especial, este en cambio es en Frontiers in Nutrition, sobre nutrición y envejecimiento, un acercamiento multidisciplinario. Las fechas de cierre están allí, para el anterior es en octubre, finales, este es en noviembre. Ahí también está en el link. Y tenemos otro número especial que este es en Nutrients sobre nutrición y dieta en intervenciones bariátricas. Este cierra en enero 2026 y desde ILAS nosotros queremos
Desde ILA nosotros queremos promover la generación de información a nivel local y regional con proyección internacional. Por eso es que hemos hecho estas alianzas estratégicas con estas revistas de alto impacto. Y bueno, para un poco compartirles las redes, vamos a ir a la otra diapositiva, un segundo. Ok. Bueno, ahí estamos con el código QR de las cuentas y redes sociales de ILAS. Ahí está la cuenta de Instagram, lo pueden escanear. También la idea es que por medio de estas redes nos escriban también para hacerles llegar un link del formulario a aquellos que desean ser parte de ILAS. Ahí también paso a paso cómo inscribirse y también registrar sus datos y que puedan pertenecer también a un grupo de WhatsApp donde nosotros podemos tener una comunicación más directa y socializar actividades que estamos realizando como presentaciones de casos clínicos y también próximamente grupos de trabajo específicos para ciertos proyectos. También queremos recordarles del Congreso ASPEN 2026 que se realizará en California para que vayan planificando y también queremos hacer presencia como región ibero-latinoamericana, colocando pósters y trabajos libres en este evento importante. A manera recordatorio, les mencionaba los casos clínicos que se están socializando a través de las redes. Ahí están los requisitos. Recuerden también seguir las guías Equator, las CARE, por los reportes de casos. Y allí está también el correo electrónico, por si acaso desean mayor información, nos pueden escribir allí. Esta convocatoria está abierta tanto a miembros como no miembros ILAS, porque la idea es conversar y socializar de manera exitosa cómo se han generado y resuelto estos casos con enfoque nutricional. Además, tenemos también algo muy interesante que compartir, el premio ILAS Aspen, que justamente la idea es reconocer a aquellos miembros ILAS destacados que han aportado a nivel ibero-latinoamericano, promoviendo los cuidados nutricionales y los detalles de los requerimientos, requisitos para las nominaciones, las publicaremos más adelante. En todo caso, creo que con esto no sé si es que Isabel tiene algo más que comentar, o si no, ya estamos con esto cerrando. Sí, con esto cerraríamos, pero quiero agradecer a todas las ponentes por tan valiosa aportación que nos dieron el día de hoy para poder seguir creciendo y sumando como lo hemos venido haciendo, ¿verdad? Pero yo creo que todavía nos faltan más acciones que nos demuestren todavía unos números totalmente diferentes. Y bueno, culminar con invitarlos a Aspen, que se hagan parte de ello y que siga creciendo la comunidad de ILAS para seguir compartiendo esto. Muchas gracias a Gracias, todos. gracias a ustedes. Gracias a todas, un abrazo. Todos, un abrazo. Gracias, Saludos, buenas chao, 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 tardes. chao. Chao.